Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Seguimos conversando con el licenciado Reinaldo Enrique. El tema que estamos abordando, muy interesante, sobre la expropiación forzosa de propiedad. Mire, hay un tema que está sobre el tapete y es el que tiene que ver con la Operación Calamar, donde hay muchos implicados. Expropiaban las tierras, le pagaban lo que ellos quisieran pagarle a los propietarios y se quedaban con una gran suma de dinero. ¿Qué procede en este caso? ¿Los propietarios que se sienten afectados podrán querellarse para reclamar el pago, el justo pago de sus predios? Bueno, de acuerdo a ese caso que usted plantea, recientemente ya un tribunal decidió la suerte, por lo menos de inicio, para el inicio de una investigación primaria sobre un proceso contra 20 personas. 20 personas, políticos, abogados, algunos comerciantes, empresarios, sí, industriales, algunos de ellos, de algunos lugares del Cibao, como el caso de, bueno, no vamos a mencionar los nombres. Si están en el expediente se pueden mencionar pero ya están ahí. Sí, están en el expediente. Hay de Moca, hay de Puerto Plata, sí, hay de muchos lugares del Cibao, y hemos podido notar que de esas 20 personas que en principio decían que no tenían nada que ver con ese procedimiento de expropiación, finalmente 14 aceptaron alguna responsabilidad momentánea de haberse involucrado en esos hechos que envuelven una expropiación hasta cierto punto fraudulenta, porque hubo enriquecimiento ilícito, lavado de activos, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, y puede demostrarse con las pruebas, de más de 2.000 pruebas o evidencias que se presentaron allí, y se pudo demostrar hasta cierto momento de que ellos que aceptaron es una demostración clara y eficiente y evidente de que sí, de que están involucrados en esos hechos de expropiación forzosa con cierto grado fraudulento, porque hubo pago irrisorio a los dueños, a algunos sucesores, abultamiento de esos pagos, propiedades que podían costar en total más de 500 millones, resulta que recibieron 2 y 3 millones, 4, 5, sí. Entonces, finalmente hay muchos de ellos que han ofrecido devolver parte del dinero que lograron obtener de forma ilícita, y creo que ciertamente el caso pinta que va a ser interesante. Incluso en ese proceso hay notarios que se prestaban a hacer documentos simulados, falsificados. Y sin ni siquiera ver a nadie firmar, sí, porque ahí hubo falsificación. Ahí sí, se estampó firma de gente que no sabía que estaba figurando en esas propiedades. Efectivamente. Y otras personas recibieron pago por esa persona, y de manera, digamos, de interpósita persona, abogados, sí, por vía de su secretaria, de las oficinas, también recibieron pago de esas expropiaciones forzosas. Bueno, hay un político famoso y abogado de este país que después que se hizo el apresamiento de la mayoría de ellos a través de allanamiento, fue y se presentó. Fue personalmente, él pensó que estaba libre de cargo. Y fíjese que sí, ese caso de la expropiación forzosa envuelve una tentación fuerte, sí, al extremo tal que ya se sabe de algunos jueces que han sido destituidos, sí, porque estaban involucrados en esos hechos, como el caso de los 3 brazos, y se dictó auto de no al lugar cuando el ordenamiento era hacer un auto de apertura a juicio. Efectivamente. Y de buenas a primeras se habló de que por alguna razón se cambió el dictamen, y hoy en día el resultado que tenemos es que hay un juez no suspendido, destituido. Sí, me parece que... Y hay otro juez también destituido por allá, por el sur.
Me parece que el del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, el magistrado Consoró. Rodríguez Consoró. Sí, que está involucrado en muchos casos, incluso de narcotraficantes y todo eso. Bueno, nosotros no estamos, digamos, acusando a nadie. No, pero... Lo que estamos leyendo, lo que la prensa ha dicho de los resultados que se han arrojado, porque ya hay una decisión. Hay una investigación abierta. Hay una destitución. Sí. Entonces, se dice de que le tomó un préstamo a una secretaria. Cosa extraña, porque una secretaria no es prestamista. Increíble. Entonces se habla de que se tomó un préstamo a una secretaria para pagar una hipoteca de un apartamento. Entonces, eso es un asunto que de hecho es doloso. Pero la secretaria... Si fue así como se dice. En las investigaciones la secretaria aparece con cuenta millonaria. Con una cuenta millonaria. Bueno, pero retornando al tema. Sí. Por revista de significativa importancia para los televidentes, porque tal vez en este momento un televidente de esos que ha sido víctima de expropiación forzosa con una para declaratoria de utilidad pública de sus predios, tal vez está afectado y necesita edificarse sobre el tema, y de ahí la importancia de que hoy lo estemos abordando. Mire, también en el ámbito de la expropiación forzosa, no es solo la que se hace con el interés público, también se hace con el interés privado, con interés privado. En este caso puede provenir de una vía de ejecución, sí, un embargo inmobiliario, sí, ya sea ordinario, abreviado o tributario. Sí, sí. Depende la nota del crédito. Sí, sí. No, mire, lo que pasa es, ya en ese punto, cuando usted habla de la expropiación forzosa de algún bien inmueble y hace mención a las vías de ejecución y habla del embargo inmobiliario ordinario o de derecho común y habla del embargo abreviado o especial, evidentemente que sí, que hay leyes que regulan esos procedimientos. Si hablamos del embargo ordinario o de derecho común, vamos a tener que ver que el Código de Procedimiento Civil, en los artículos 573 y siguientes, hasta el 748 del mismo Código de Procedimiento Civil, desde el mandamiento de pago hasta la venta en pública subasta o de puja ulterior que se pueda hacer, pasando por ahí, por ese procedimiento de derecho común que envuelve un embargo inmobiliario, una denuncia, envuelve una audiencia de lectura de pliego, envuelve también alguna fase de incidentes, tanto en la forma como en el fondo, tendrá que ver con publicación la de unos edictos. Sí, la publicación, la formalidad de la publicación de los edictos. Efectivamente. Va a tener que ver con un procedimiento de orden público, porque habrá que cuidar ese procedimiento so pena de nulidad, como mandan los artículos del 729, cuando es previo a la lectura, 728, 729, previo y posterior a la lectura. La del 718, combinado con el 715, para atacar el título ejecutorio con relación al crédito, sí, va a tener que ver también con todas esas fases que envuelve la puja ulterior, los incidentes que se presentan tomando en cuenta ese procedimiento. Y eso va a generar, tomando en cuenta, porque cuando usted habla de embargo inmobiliario, hay una expropiación realmente, sí, de carácter privado, porque hay una obligación crediticia que está vinculada a una cosa, porque hay una obligación personal que unida a una cosa se convierte en una obligación real, porque una cosa está garantizando un crédito. Entonces, esa cosa va a ser la que va a servir del pago del crédito, porque habrá que llevar a una venta en pública subasta para que puedan existir algunos licitadores o, en consecuencia, que el persiguiente se convierta en adjudicatario del mismo inmueble que garantiza el crédito que ha sido inscrito, porque hay una situación, estamos hablando así a simple vista, pero el embargo inmobiliario envuelve un procedimiento especial. Sí. Porque debe haber un gravamen. Usted no sí, puede embargar sin que exista un gravamen.
Y una hipoteca inscrita. Y el gravamen en la Sí, hipoteca que por esté supuesto. inscrita y ese certificado de acreedor que se emite es un título ejecutorio. Sí. Porque el título de propiedad que ampara el inmueble es su título, pero el crédito, después de la inscripción de la hipoteca, expiden también un título, como Sí. manda el artículo 94 de la misma ley de registro inmobiliario, y el procedimiento que El hay que título con el cumplir. gravamen ya. Sí, Sí. y el procedimiento que hay que cumplir es un procedimiento de orden público, es especialísimo, si lo analizamos desde el punto de vista del derecho común, pero es más fuerte todavía si se analiza conforme a la ley de fomento agrícola, Sí. la 6186, o la misma ley de fideicomiso y desarrollo bancario, como es la 189 del 11, también la misma ley que tiene que ver con el Código Tributario. La tributaria. Entonces, sí. para el cobro de algunos créditos fiscales por la Sí. vía, pero ya se envuelve ya una ejecución forzosa crediticia por parte de una institución del Estado. Y más Pero- rápido también. y es más rápido. Sí. Pero quedándonos en esa expropiación privada, también es fuerte. Entonces, porque hay una obligación de crédito que puede también tener como resultado una expropiación. Así es. Hay unos efectos que producen las ejecuciones forzosas, ya sea por interés público, ya sea por interés privado. Hay unos efectos. Bueno, desinteresar Sí. al dueño, si es en el caso del interés público, con el previo pago o el justo precio, y en el caso de las expropiaciones privadas, pues también desinteresar al que ostenta la condición de deudor con el pago del crédito a través de esa propiedad, y ahí se cumple con con el artículo 2092, 2093 del Código Civil, que nos dice que la propiedad de los deudores son la garantía común de los acreedores. Efectivamente. Es decir, que usted podrá, si no puede pagar con dinero, pues pagará con lo que tiene, con los bienes. Entonces, Sí. ese derecho de garantía está cifrado en los bienes que usted pueda tener. La diferencia es que una expropiación vía el Estado de terrenos que se declaran de utilidad pública, sabemos cuál es la finalidad. Van a construir una autopista o van a hacer un complejo habitacional o una obra de importancia del gobierno que va a producir un impacto social. La otra es la expropiación privada, que se hace porque hay un crédito en peligro, hay un crédito en garantía. ¿Eh? Y va a beneficiar a una persona. Y va a beneficiar a una persona. O a una entidad bancaria, puede ser. Pero la finalidad es que ese bien, que ese inmueble sea vendido en pública subasta o adjudicado a favor del acreedor. De la parte, que es la parte Sí. persiguiente. Esa puede ser más o menos las diferencias que puede tener esas dos expropiaciones, una de interés general y una de interés particular, pudiéramos decirlo así. Es así. Cuando es vía el Código Tributario y Financiero, que viene originada por deuda fiscal, que acumuló deuda con la Dirección General de Impuestos Internos, va a llegar un momento que ellos le van a notificar, usted no paga, usted sigue en mora, de repente sin esperarlo, le va a llegar una vía de ejecución. Eso puede dar al traste también con la expropiación de todos los bienes del deudor. Bueno, hasta donde alcance la deuda, Sí. porque si acumuló algunas deudas tributarias y tiene bienes para pagar, pues evidentemente usted sabe que todo el que tiene algunos bienes, normalmente, si está registrado ante la Dirección General de Impuestos Internos, esos bienes corren riesgo. Por supuesto. Corren riesgo porque se cumplirá con un procedimiento especial y podrá traer al traste que vía embargo se puedan ejecutar esos créditos. ¿Qué es lo mejor entonces? Estar al día. Porque ellos también flexibilizan en el pago de esos créditos. Sí. Y hasta inclusive se declaran algunas amnistías a veces, dependiendo del tiempo del crédito y las operaciones y el tipo de tributario de que se trate, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué origina el embargo que está establecido en la Ley de Fomento Agrícola?
Bueno, el embargo es un embargo especial. Entonces, ¿qué? Es muy buena la pregunta, porque como esa ley es la que regula esos procedimientos que tienen que ver con esos préstamos a los parceleros del Banco Agrícola. Recuerde usted que esa ley motivó, incentivó ese fomento agrícola. Cuando existía la reforma agraria. Cuando existía la reforma agraria y la ley cuota parte. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente se quedó ahí, inició ahí, pero la mayoría de las entidades societarias de intermediación financiera hacen uso de ella. Vamos a continuar hablando de este tema luego de la pausa. Regresamos en breve.